quiero darles la bienvenida, quiero pedirles que nos vayan regalando su like y por supuesto que converse con nosotros. Usted sabe que el propósito principal que nos trae todos los días en este esfuerzo que estamos tratando de no dejar, aunque tengamos otras tareas, otras responsabilidades, estamos tratando de mantenerlo, es contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de este día. Ivania Cruz, abogada, defensora de derechos humanos. Gracias por hacer espacio y compartir con nosotros tu lectura, tu reflexión de esto que estamos viendo. Gracias, Franklin. Bueno, buenas tardes por allá, El Salvador, quienes nos están viendo. Sí, la verdad, estos últimos acontecimientos son impactantes. Es terrible el rumbo que lleva el país y que no queda más que seguir en pie de lucha bajo estas circunstancias de retrocesos democráticos, de persecución política, de presas y presos políticos, y ahora con un segundo, ¿no? Año inconstitucional de Bukele también, que más allá de rendir cuentas, obviamente lanzó mensajes de amenaza, lanzó críticas al periodismo, lanzó críticas a el tema de las organizaciones civiles. Entonces, ante ello es importante abordar esta situación y también porque tengo información importante, ¿no? Sobre la perspectiva de El Salvador, cómo se está viendo acá a nivel internacional, las organizaciones con las cuales hemos tenido contacto, pero también los espacios políticos a los cuales también hemos denunciado en un parlamento, poniéndole nombre y apellido a los presos políticos defensores de derechos humanos. Ujú. Vamos a ver, yo entiendo que viste las imágenes, viste lo que hicieron ayer con nuestra amiga Ruth, lo que le está pasando a su familia, a su mamá, la manera en que se ha, no sé cómo llamarle, descompuesto la policía y las instituciones que operan alrededor de este esquema. Quiero que me des tu impresión, o sea, ¿qué vistes? Te digo porque tú has estado haciendo un ejercicio de denuncia sobre estos temas en los últimos días. ¿Qué viste? ¿Cómo te sentiste al ver lo que Ruth estaba enfrentando ayer, lo que pasó, Ruth? Para mí lo califico como el rostro de Ruth, como todo el pueblo salvadoreño representado en ella. Así lo califico, porque demostró una valentía y una resistencia a pesar de las circunstancias que está viviendo. Demostró una capacidad de fuerza ante la indignación, ¿no? Del sistema tan corrupto de la administración de justicia, de las instituciones al servicio del régimen de Bukele, pero más allá de eso, la manera en cómo enfrentó el sistema. Y era un juicio público. Hizo ver que cómo es posible que la supuesta acusada lo exija y los que pretenden denominarla como corrupta quieren la reserva. Mm, Esa es una manera de dejar expuesto al sistema. Con dos o tres palabras, tú puedes analizar lo que quiso dar a entender en ese momento. Lo segundo, para aquellos que somos creyentes, la fe. La fe, Dios está conmigo y la verdad y la justicia también. Son pocas palabras con un gran peso y un gran significado bajo las grandes circunstancias, porque allá nosotros nos enfrentábamos con un monstruo estatal y yo comprendo a ella su impotencia como los colegas. Yo estuve en casos políticos, yo estuve de abogada de mi hermano preso político y saber cada resolución era negativa, era frustrante, era desesperante, que tú sabes el derecho y qué impotencia que no lo puedan ejecutar una resolución conforme a derecho. Y por otra parte vemos a un sistema cobarde que se arrodilla, ¿verdad? Ante un opresor, que como lo hemos dicho, tarde o temprano esto va a caer y van a caer los primeros los cómplices de esto.
y ya anda circulando los nombres y apellidos del juez, de la jueza, de los fiscales, etcétera. Y es bueno, Franklin, porque ¿cómo es posible que una persona le va a arruinar la vida a otra persona y desde su escritorio y su despacho se va a mantener oculto como que no pase nada? Por eso es Ujú. bueno ponerles nombre y apellido a los responsables, desde el menor grado hasta el alto grado, porque sabemos que esto es una orden de Nayib Bukele, pero también quienes están dispuestos a estar en esa posición de servir por oportunismo, por intereses económicos, por intereses políticos. Esto que la verdad es que está subiendo el nivel. Yo recuerdo lo que pasó con Fidel. Voy a empezar por esto, pues, porque hoy vemos un nuevo capítulo eh, y Fidel fue uno de los que, la verdad es que duro lo de Fidel también. Cuando uno lo ve tratando de mantener la tranquilidad, la cordura, la sensatez, eh, con temple, con un buen temperamento, y ves a los fiscales y a todos ahí moviéndose de manera abusiva, prepotente. Ustedes lo grabaron. En el caso de Ruth, ¿viste la forma en que en que la capturaron? La tienen después alrededor de 15, 16 días incomunicada. Eh, Cristosal ha hecho consulta y hemos visto, hemos escuchado también opiniones de Naciones Unidas calificando ya el tema como desaparición forzada. ¿Cómo ves todo este procedimiento? ¿Es el mismo esquema que operaron contra ustedes, Ivania? ¿Ves alguna variante? Tú que le estuviste dando seguimiento, grabaste, les diste, los desenmascaraste. ¿Ves el mismo modus operandi? ¿Ves una situación distinta? ¿Ves alguna cosa que nos permita, digamos, como ciudadanía? Pues, porque ustedes son abogados, nosotros somos comunicadores, periodistas, que hay de todo, y además la gente que nos mira. ¿Cuáles son las características de esto? ¿Cómo opera ese sistema? Yo lo veo un común denominador, o sea, es igual. Mira, con unidad en las páginas de la fiscalía dijeron en un primer momento que la acusación iba a ser por asociación ilícita y se iba a Ujú, manejar el proceso como un proceso común y no como el crimen organizado. Cuando arman la acusación, el requerimiento o la solicitud de imposición se lo cambian. Ya no era asociación ilícita como lo publicaron, era agrupaciones ilícitas y por eso elevaron el proceso a crimen organizado. Con Ruth hicieron igual, Franklin. Primer especulado para capturarla y a la hora de la acusación, enriquecimiento ilícito. Una improvisación de la fiscalía con la excusa de cualquier motivo capturarte, pero después en el camino vamos viendo qué le ponemos. O sea, eso te dice que no es con fundamentos jurídicos, sino es que en base a decisiones políticas. Por eso la improvisación, por eso los cambios en que la fiscalía ejerce al momento que te está armando el proceso. Y ujú, para eso son expertos, y por eso lo digo, porque he tenido la experiencia de ver los expedientes de casos políticos emblemáticos en el país, el caso Monarca, el caso de Mauricio Ramírez, en su momento en el caso de sobresueldos con el compañero Calixto. O sea, tuve un acercamiento que me permite saber el actuar de la fiscalía, de su manera de fabricar los casos. Entonces, es un común denominador. Ahora veamos el caso de la captura de Alejandro Enríquez y del líder comunitario. ah, Lo ¿cómo no? mismo, por amenaza de desalojo de una comunidad. El bosque, igual como la floresta, por Ujú, intereses económicos de terceros y bajo un mecanismo de la protesta pacífica, pero que ejercieron fuerza. ¿Quiénes fueron los que generaron el desorden? La policía militar, esa policía inconstitucional, porque se lo ha sacado de la manga Bukele, porque no es esas facultades que la policía debe de tener bajo ese grado de militar. Entonces vemos las características que, si bien es cierto con el tema de defensores de derechos humanos, este año la punta del iceberg la iniciaron con UNIDEF. Y ahí vienen las mismas características con los otros defensores, con la cooperativa El Bosque, con Alejandro como Enrique. abogado y defensor de derechos humanos, Alejandro Enríquez, correcto, Fidel como defensor de derechos humanos, líderes comunitarios capturados,
¿verdad? Y por Pastor de otra la parte, iglesia de Lin. Acuérdate que es pastor, o sea, hay que ponerle el grado porque sí, el régimen Bukele está capturando pastores de iglesia. O sea, eso ya es otro nivel. correcto, lo del señor José Ángel, exactamente. Entonces ahora vemos lo de Ruth con un caso no nuevo, sino que él quiere comunicar a un proceso que ya está abierto de otro preso político como es Eugenio Chic, que sabemos Ujú. que dentro de todo esto es una venganza política. ¿Qué es lo que nosotros podemos sacar de análisis de esto, Franklin? Primero, que Bukele, a pesar que tiene todo el poder, le tiene miedo a la verdad. Y mientras Bukele le tenga miedo a la verdad, le incomoda las voces críticas. Por eso ejerce todo el aparato estatal contra personas que somos capaces de decir la verdad. Y al mismo tiempo, él pretende paralizar que no se replican las voces. Pero al final eso no va a ser posible. Y yo ya lo había mencionado en diferentes programas. Hoy puede ser Fidel Zavala, puede ser Ivania Cruz, puede ser Alejandro Enríquez, ahora Ruth. Siempre va a haber una persona que va a hablar las injusticias y eso no lo puede evitar Bukele, aunque quiera arrestar a todo el país de El Salvador. Siempre se va a descubrir por el periodismo, por los defensores, por las defensoras. Y lo de Ruth increíble porque no se derrumbó. Fidel, cuando lo entrevistaron la primera vez, dijo, no sé si estas van a ser mis últimas declaraciones. O sea, esa fue la frase importante. Y ahora con Ruth, la manera también en la fuerza y valentía que tuvo para decir todas sus palabras. Un juicio público que la gente, el pueblo, merece la verdad. Ojo con eso. Y pedir y decir, bueno, se consideró ya, soy una presa política y que las instituciones de El Salvador no protegen ni garantizan derechos. O sea, son palabras claves que te puedo decir que al ver a Ruth en lo personal, tener orden de captura, haberme exiliado a la fuerza, aparte de entrar una gran impotencia porque le tengo una gran admiración a Ruth como profesional, como mujer, como defensora de derechos humanos, la conozco anteriormente, estuvo pendiente el caso de Fidel, Cristosal lo ha estado pendiente el caso de Fidel Zavala, por lo tanto mi solidaridad fue desde el inicio, ¿no? Desde el inicio y al ver al Ruth me hace identificarme. Si yo estuviera en esa posición, hubiese hecho lo mismo, porque hay personas que no estamos dispuestos a callar bajo ninguna circunstancia. Y a pesar que le quisieron montar el show con llevarla con un traje, el cual ella se negó, porque ella no iba a aparentar ni iba a decir ninguna mentira, eso sigue prevaleciendo la integridad y la ética y la dignidad de Ruth. Dos cosas antes de pasar al siguiente caso, porque hay más. Ya te iba a tocar el caso de la cooperativa del Bosque y también quiero tocar el caso de Ingrid y luego hacer una valoración, pero con este, porque es lo que está más calientito y la verdad es que ha impactado la manera, Ivania, la forma en que actúa la policía. O sea, viste ahí policías, hombres, agarrándola, jalándola, vos no sabés si la manosearon, la tocaron, y ella se mantiene, no suelta la Biblia, va firme, clara de lo que tiene que hacer, el planteamiento, pero una actuación tan mediocre de la policía. Y luego también quiero que me des tu opinión de dos cosas adicionales. Los jueces, ¿qué papel están jugando los jueces ahora y qué papel están jugando los abogados en este país? Incluyendo fiscales y otros actores que andan por ahí. Sí, mira, yo soy de la opinión, en primer lugar, eh, que la administración de justicia no hay independencia, no hay garantías judiciales, es lamentable decirlo, son pocos jueces los que se han atrevido a todavía mantenerse en pie y hay que darle méritos para esos jueces, como el juez Durán, como juezas que fueron trasladadas de forma de castigo por hacer su trabajo y de forma correcta. Creo yo que el cargo o el dinero va y viene y que eso no es permanente ni es para siempre y que de alguna manera ponerles los rostros de estas personas para que la gente conozca quiénes son es importante.
¿verdad? Es importante porque tienen que pagar las consecuencias de sus actos a nivel público y en su momento va a ser a nivel jurídico, a nivel legal. Quienes vayan a estar en el banquillo de los acusados, lo mismo con la policía. Yo les puedo dar un mensaje que ahorita están sirviendo al régimen de Bukele, pero mañana no saben quién de su familia puede estar bajo esta misma posición o ellos mismos. Hacer un llamado a la policía porque hay policías, y te doy esta información, Franklin, hay policías que no están conformes en las decisiones que se están tomando. Y que mucha gente por hambre tiene su puesto y todo y tiene su trabajo, pero que no están conformes con lo que están pasando. Por eso es que Bukele ha construido en base a un castillo de naipes su poder. No hay lealtad, no hay ideología, no hay convicciones. Lo que hay es gente interesada y oportunismo. Y eso se le va a caer en cualquier momento, porque la fuga de información siempre pasa. Y es porque la gente no está conforme. Y te lo digo desde el momento en que Bukele también no ha nombrado ningún director de la policía y le sigue dando más privilegio y más posición a la Fuerza Armada. Desde ese entonces, el no estar a Riaza generó un conflicto interno dentro de la policía, porque existe un conflicto interno, que no quieren que se dé a conocer, pero sí existe un conflicto interno dentro de la policía. Y en ese contexto, por aquellos que sí son complacientes al régimen y que no tienen ningún pudor ni valores, vemos cómo ejercen fuerza, porque sí lo hicieron con el tema de Ruth al momento de que la estaban moviendo de un lugar a otro. Eso nada más hace ver precisamente lo que nosotros denunciamos, todo lo que pasó ayer y esas imágenes tan impactantes. Al final nos dan la razón de quién es Bukele, que cómo utiliza el sistema, que cuáles son las personas que están utilizando esa fuerza. En ningún momento, bajo la lógica, eso es correcto lo que pasó ayer. Ni la manera del trato, ni la manera del traslado, ni la manera del hermetismo, porque hubo un momento en que quisieron sacar a la prensa, bloquearon el acceso de algunos periodistas al momento de grabar. Entonces, al final, Bukele ya sacó los colmillos, ya se le pasó aquella imagen o aquel mensaje de querer ser demócrata, ya no, ya se está y hasta en su discurso lo dijo. El dictador que es, ya lo está dando a conocer, porque él Ujú. sabía que esa apariencia no le iba a durar por mucho tiempo, como también ese poder no le va a durar por mucho tiempo. Entonces, un llamado para el cuerpo policial, para los fiscales, para los jueces, en que piensen las consecuencias de sus actos, porque de alguna manera hoy pueden ser otros a los que están siendo críticos, mañana no se sabe si van a ser un familiar de ellos mismos en esa posición. Ojo con esta situación y que también al pueblo salvadoreño hay que decirlo algo, porque lo he escuchado de otras personas, Franklin, de pensar que esto le puede suceder solo para aquellos que llaman a oposición o para aquellos que piensan que son los defensores de derechos humanos. No, El Salvador vive un régimen de sección permanente y abierto y que esto le puede pasar a cualquier persona, esté dentro de la política o no lo esté, o esté haciendo algo contra el gobierno o no lo esté. Le puede pasar a cualquier persona este tipo de situaciones, con la única diferencia, Franklin, que los rostros como Fidel Zavala, como Alejandro y como Ruth son rostros visibles. Ellos representan lo de miles de salvadoreños que están sufriendo esta situación. El bosque. Bueno, no me dijiste nada sobre los abogados. No sé si tienes Ah, alguna y los valoración, abogados, sí. porque Los aquí hay abogados colegios hago profesionales y no, no ves nada. O sea, todo el mundo nada. la cabeza enterrada. Porque te voy a decir una cosa. Sí hay abogados que están alzando la voz, sí los veo, contaditos con los dedos, pero la mayoría son mujeres y son de las cuales va atrás Bukele. Atrás de ellas está yendo Bukele. Vaya, mira, eh, en primer lugar, los colegios de abogados y las asociaciones se mantienen pasivas porque muchos dentro de ahí son a los que han agarrado candidatos para funcionarios de segundo grado. Y bajo ese contexto no quieren tener problemas, sino que quieren saber cuál es el turno para el siguiente funcionario que quiero no tener o estar dentro de alguna institución. Eso es lamentable.
Lo segundo es que los abogados sí deberían de organizarse, porque están criminalizando también la labor de defensa por defender a un tercer persona. Ya es difícil defender tus propios derechos en El Salvador, pero venís y dentro de tu labor y tu trabajo es defender los derechos de otras personas o de comunidades, como el que nosotros estábamos haciendo, de Rudy, mi persona, ser abogado de la comunidad de la Floresta, como también ahora Alejandro estaba siendo abogado de la cooperativa El Bosque, entonces están criminalizando la defensa técnica que cualquier persona tiene derecho a tener en El Salvador y que el artículo 12 de la Constitución te lo ampara. Entonces, eh, ante estas circunstancias, es bueno activar también las organizaciones internacionales de abogados. Por ejemplo, la Asociación de Abogados y Juristas de América Latina, AAJ, ya se ha pronunciado al respecto de varias situaciones de El Salvador y se mantiene en comunicación. Nosotros como unidad pertenecemos a la Plataforma Internacional de Derechos Humanos, donde existen varias organizaciones de abogados, Argentina, Chile, Colombia, aquí de Europa, en el cual estamos comunicando esta situación. Esta semana incluso mi persona estuvo reunida con el Colegio de la Abogacía de Vizcaya, de aquí, del País Vasco, y estamos preparando, no te lo puedo decir, pero sí ya comenzamos a ver las demandas internacionales contra Bukele, porque sabemos que va a llevar su tiempo, pero necesitamos alianzas de expertos también y de organizaciones que han enfrentado esta situación. Así que también vamos a tener una reunión en Madrid con otro colegio de abogados, porque yo creo que también los pocos abogados que ejercen valentía y otros que no dicen nada, sería bueno que ellos sientan un respaldo por parte precisamente de los juristas, ¿no? Del gremio, del gremio. Y, y lo he venido viendo precisamente por esta coyuntura, que ya es importante no solo las organizaciones internacionales, sino los abogados. Los abogados se sienten desprotegidos, los abogados tienen miedo de llevar ciertos casos. Ahora no quieren llevar casos de comunidades porque les puede pasar cualquier cosa por estar defendiendo a líderes de comunidad. Eso no puede seguir pasando en El Salvador. Tienen que permitir que la gente tenga su defensa técnica y no tienen que criminalizar la labor del abogado, que obviamente es su trabajo. No creo que pase eso. Yo creo que así como van las cosas, el abogado va a tener que buscar eso que tú dices, buscar acompañamiento, respaldo, apoyo, solidaridad y más cohesión a nivel de gremiales y colegios profesionales en la región porque yo veo que la cosa, a menos que tú veas una cosa distinta, Ivania, pero yo veo que la situación va para peor, no veo que se mueva en positivo. Voy a leerte unos comentarios y luego vamos a los últimos dos casos, que quiero hablar sobre Ingrid Escobar. Publicó imágenes y me recordó a lo de UNIDEC, o sea, publicó imágenes y dijo, estoy grabándolos, ¿verdad? Estoy grabándolos, miren, aquí los tengo, ¿verdad? Que andan buscando, ya no estoy ahí, o sea, una cosa tremenda esto que está pasando. Y quiero tocar un par de temas también del bosque. Dice Jael Cermeño, buenas tardes, Jael, un abrazo. Saludos, Fran, dice, ¿por qué no invita a su programa al doctor John Anthony Cruz? Claro que sí, le vamos a hablar. Saludos, Fran, feliz día, dice, felices bendiciones. La organización Cristosal Centroamérica ha pedido hoy a la Fiscalía salvadoreña revocar la detención provisional contra Ruth López tras la audiencia inicial. Ahí vamos a ver algunas reacciones de Ivania al respecto. Saludos, Ivania Cruz, bendiciones, dice Mayrita Montiel, te mandan abrazos. Buenas tardes a todos. Michi, hora extraordinaria, pero aquí siempre para ustedes. Y aquí estamos, miren, haciendo un esfuerzo. Y allá sí es medianoche, ya se le mira un ojito medio dormido ahí a Ivania y uno despierto. Saludos, dice, suelte y vénganse, dice. Buenas tardes, suscríbanse por favor. No caen las notificaciones. Mire, si no le caen notificaciones, ¿cómo se llama? Dele a la campanita, quite la notificación y vuélvala a poner para que se la rehabilite YouTube. En el diario oficial del 30 del día de mayo, subido hoy al sitio web de la Imprenta Nacional, aparece publicada la Ley de Agentes Extranjeros ya aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de mayo de 2025. Ojo, te voy dejando ahí los temas para que comentes sobre esto, Ivani.
Bukele es un pandillero, dice. Andan acosando a la licenciada Ingrid Escobar y posiblemente a otros defensores y defensoras de derechos humanos. Queremos su comentario, dice. Es que Ruth sabe que la corrupción no se puede asolapar. Buenas tardes, bendiciones sea le de Dios interviniendo en esta situación tan delicada contra la licenciada Ruth. Dios le dará la victoria, dice. Vamos por buen camino y Dios va con nosotros porque Dios aborrece la injusticia. Un saludo a los que nos ven cómodamente de su hamaca. Sí, ahora las hamacas son, según lo último que vimos allá, armas de, ¿cómo se llama? De combate, no sé, una mesa, una cocina y una hamaca. Eso es lo que llevaba la comunidad. Saludos, Frank, Ivania, un gran gusto. Dice, lamentando la situación de Ruth y las demás defensores de derechos humanos. Frank, su invitada sucede, Dios no se mete en la política. Saludos desde Costa Rica, dice. Bueno, si el que habla con Dios es Bukele. Libertad para Ruth. Juez Bosberg dio una semana para entregar un aviso al tribunal explicando cómo pretende facilitar la capacidad de los encarcelados en el SECOT para pedir un recurso de habeas corpus. Mayra, era placa guatemalteca, pero el dueño es el responsable, el vehículo guatemalteco en el que la movieron. Esas ya son cosas súper sospechosas. Una pregunta, Fran, ¿por qué ocuparon placas guatemaltecas en el vehículo donde se llevaron a la abogada Ruth? Este sistema da asco, hay abusos, son sinvergüenzas. Aplauso para Ruth, muy valiente, orgullo de salvadoreña, aunque los ignorantes no lo entienden. Adelante, Iván, y luchen desde afuera también, dice. ¿Acaso Guatemala tiene algo que ver en esto, Fran? Hey, Fran, estos son los milagros de Dios y Bukele los ejecuta, cabal. Buenas tardes. Hay gente que está renunciando al partido de la N, hay gente que está renunciando al partido de la N y ellos creo que siguen tirando información. Eh, Dice, ese show que montó la dictadura quedaron muy mal, la señora les está ganando la batalla. Frank y su invitada, saludos desde California, unidos todos en contra de la minería hacia la vida. Ahora fue la caminata, ¿verdad? Hoy fue la caminata. Ayer les voy a compartir un video que tengo sobre la caminata. Por eso es que Bukele tiene vigilancia guatemalteca. ¿Quién maneja las cosas según Bukele y la Recinos? Es cocina, dice. Todo el sistema judicial y el Ministerio Público siempre ha sido podrido. Lo mismo un 75% de los abogados. Yo en 15 meses estuve en un juicio civil por despido, pero cada paso había una rata, aquí dice. Se aplica el dicho a San Juan, que lo lleven y va el que le gusta. Los jueces están complaciendo el régimen. Por lo que se ve, todos son del mismo equipo, tiran y jalan para el mismo lado. Hay una mente maestra que domina todo esto. ¿Cómo pueden los fiscales y policías estar participando en esto? El problema de la señora Ruth, ¿cómo pueden comer y dormir tranquilos después de hacer esto? Ya se desenmascararon, Bukele ya se desenmascaró. Bukele está mostrando su rostro de pandillero, dice Sandra Rivas. Por lo metiche, se deberían de crear redes de apoyo internacional para la promoción de asilo en caso de persecución a los que aún están en El Salvador y no dejarlos atrás. ¿Por qué los dejan como solas a estas mujeres? Eh, Vamos a ver, ¿por qué se han retirado del caso Cosavi? Ah, ¿qué pasó con el caso Cosavi? Preguntan aquí también. ¿Cuáles son sus perspectivas con el caso Cosavi? Por favor, dice Paulo Car. Hasta las mujeres que apoyamos estos canales también recibimos acoso de algunos hombres porque les molesta ver que uno tenga un poco de influencia, perfil misógeno, como Nayib dice. Esta gente, la de las comunidades afectadas, son quienes han apoyado a Bukele y solo hasta que se ven afectados piden ayuda. Y quienes terminan tras las rejas son los abogados que los defienden, dice. Saludos desde Maryland. Gracias, Mario Portillo. David Antonio, hola, muy buenas tardes. Fran, saludos. Y la abogada pareciera que ha tomado más fuerza, dice. Ya se sabía, pero no hay que desanimarse. Fuerza, Ivania. Bukele habla con su Dios, el Dios de las tinieblas. Saludos, David, bienvenido. Eh, la dominicana necesita una demanda para que no acuse sin pruebas. Bukele es responsable de la vida de todos los presos. Si mueren en las cárceles, él tiene que ser procesado más adelante. ¿Sí o no? Da vueltas, buenas tardes y bendiciones, dice. Dejen sus likes.
Es lo mejor que pueden hacer los sinvergüenzas de las nuevas ideas. Estamos bajo ataque, dice. Eso debe estar claro. Libertad para Ruth. Gracias a todos, a todas las mujeres que están luchando, dice. David, gracias por el apoyo, David. Recibió una, aquí está, híjole, me están haciendo un montón de comentarios. Bueno, te voy a dejar por ahí. David, te agradezco el apoyo que nos estás dando al canal y por estar siempre acompañando este esfuerzo. Ivania, te dejé un montón de comentarios ahí. Te pido que los más importantes o los que consideres relevantes nos los puedas reaccionar. Tenemos un poquito de tiempo todavía. Vaya, con el tema de lo de las placas y el vehículo, que es el tema de Ruth, creo que es una cosa más para comprobar las anomalías dentro del sistema y dentro del proceso. ¿Por qué utilizar todos estos mecanismos si no va dentro, primero, del protocolo? Ujú, Segundo, los mecanismos que están utilizando en ella que están fuera dentro de la normalidad de un proceso, ¿no? Tercero, eh, ¿por qué utilizar correcto placas incluso de otro país? Eso te dice precisamente el mecanismo de la ilegalidad en todos sus contextos. O sea, eso es, ¿no? Son situaciones negligentes que no permitamos normalizar en este contexto, porque hay que ujú, seguir en esa denuncia. Si bien es cierto, puede venir la represión con mucho más fuerza y la persecución también, pero hay que resaltar algo también, Franklin. Hace unos 3 años, la gente creía que todos los procesos eran correctos, creían que eran corruptos, creían que esto, y ahora no. Ahora realmente, estos últimos casos, lo de Fidel, lo de Alejandro y lo de Ruth, la gente no se lo cree que sean culpables. Y te estoy hablando de gente incluso que nunca ha sido partidaria de ningún partido. Estamos hablando del pueblo en sí. La gente no cree que sean culpables. Y eso ha traído un cúmulo de descontento que de alguna manera, si no fuera por espacios como el tuyo, como el periodismo también investigativo, como nosotros alzando la voz, no hubiésemos sumado a eso, a la conciencia de las personas y a la verdad. ¿De qué te sirve la verdad y la conciencia? De agarrar fuerza a la oposición, como ellos llaman. Porque sí somos oposición en el sentido de que nos oponemos a este tipo de políticas que van en contra del gobierno, en contra del pueblo y que solamente están enriqueciendo a una minoría, están utilizando el país como su finca y que los corruptos son ellos. ¿Por qué ujú, Carolina Recinos no le abren un proceso? ¿Por qué Walter Araujo no le abren el proceso? ¿Por qué Osiris Luna no le abren el proceso? Cuando vos ves cómo la justicia comienza a ser selectiva, la gente comienza a cuestionarla. ¿Y cuándo van a entregar a su gente corrupta de nuevas ideas? Etcétera, etcétera. Hasta la gente del mismo partido se lo dice, hasta la diáspora se lo dice. Y que son gente que permanece todavía ahí. Entonces ya nadie les cree en absoluto y eso de alguna manera es ganancia. Por otra parte, bueno, en el caso Cosavi ya habíamos hablado de que se venían cosas que se iban a revelar y se han venido revelando por el periodismo, porque es parte de las cosas que se deben también de descubrir y ves un caso como el tema de la muerte de Coto que te preocupa y ahí comenzás a decir que estamos siendo gobernados por criminales, ¿verdad? Y que también la justicia en este sentido, ¿cómo va a llegar dentro del país? No va a llegar, tiene que ser fuera. Como dije, agotar las vías nacionales por requisito, pero va a tener que ser fuera, porque de alguna manera ese proceso también va avanzando, ya hablando de lo jurídico, de aquellos que están acusando, que ahí también puede haber personas que sí estén involucradas, como también pueden haber personas que no estén involucradas, porque ya vimos que en el caso de este gobierno, ha metido preso con tal de culpabilizar a quien sea, pero al final quienes se llevaron la plata fue Nuevas Ideas, fue para la campaña política y eso no queda ninguna duda. Con el caso de Ingrid, pues la verdad es que este tema de que nosotros tuvimos cámaras y pudimos destapar y revelar todas las anomalías y todas las actuaciones de persecución, como también la forma en cómo entraron, es un ejemplo para que todas las defensoras y los defensores de derechos humanos lo hagan. Y a mí me parece que se ponga al descubierto cada acción,
porque así no quedamos nosotros con solo la denuncia en palabras, sino que queda la denuncia en hechos. Así que considero bien importante seguir utilizando ese mecanismo y se lo digo para todas las personas, no es necesario ser abogado o no para saber que no te puedes dejar engañar de salir de tu casa por un policía porque te quiere dar una mentira y con eso te va a sacar. O el tema de las cámaras que es tan importante para denunciar o para informar que está pasando algo. Entonces, mi solidaridad para aquellos compañeras y compañeros que todavía están pues, en primera línea, ¿no? En ese actuar de denuncia y en esa persecución que es constante. Realmente los que seguimos alzando la voz sabemos que hay sacrificios personales que los asumimos y nosotros esperamos que esos sacrificios y esta lucha que muchos estemos haciendo no sea en vano y que el pueblo termine de despertar y que nos mantengamos unidos, porque solo la unidad vamos a poder sacar adelante todo este tema. Todavía Bukele puede dar pasos atrás. Yo incluso hablo sobre la ley de agentes extranjeros, no ha entrado Ujú. al Pleno, solo a la comisión. Y todavía hay diplomáticos y hay otros que están en reuniones con el gobierno. Yo creo que tal vez puede pasar como el tema del Bitcoin, ¿no? No lo van a derogar la ley, pero pueden haber cambios dentro de ese estire y encoge de negociaciones. Pero creo que todavía se puede hacer también otras cosas en eso. Lo digo por las preguntas que han salido, ¿no? Y también agradecer por aquellos que muestran su solidaridad en este contexto que estamos pasando difícil. Sí voy a decir que el exilio es difícil, pero más difícil es aquellas compañeras y compañeros que están en prisión. Ivania, vamos a ver, hemos tocado 4 o 5 casos, pero hay más. Yo me imagino que las organizaciones, los líderes, los abogados, los profesionales que hacen esta labor tan vital, tan importante de defender los derechos humanos, están en este momento analizando la situación. Porque ya vimos Fidel Zavala, ya vimos a Alejandro, el pastor de la iglesia Lin, ahora Ruth, Ingrid, nos muestra imágenes, como tú dices, no es que nos cuenta, nos muestra las imágenes, 3 policías dando vuelta ahí en frente de la casa. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué quiere hacer Bukele con los defensores de derechos humanos? ¿Qué está pretendiendo hacer? ¿Cuál es la operación? ¿Por qué en realidad ha arremetido contra los defensores de derechos humanos de esta manera? ¿Y qué es el mensaje que está trasladando? Que sigue siendo una venganza política, Franklin, porque los defensores y las defensoras hemos descubierto todo el tema de violaciones de derechos humanos, porque lo hemos documentado, porque lo hemos informado a nivel internacional. Porque si no fuera por nuestra labor, no se hubiese documentado, si no fuera porque UNIDED llevó casos del régimen, no hubiésemos sacado a 19 personas y tenemos el testimonio de ellos. Si no fuera porque Fidel estuviera libre, nunca hubiese denunciado a Osiris Luna y hubiera dicho el tema de corrupción. Somos parte del desgaste de su imagen y es una venganza política por ser la voz crítica, por decir la verdad. Y que de alguna manera otra de las situaciones con este tema es querer generar miedo. Los rostros más visibles los quiere poner de ejemplo para supuestamente él, para paralizar cualquier tipo de organización. Así que es una cuestión que siempre lo he manejado. El miedo no paralice para aquellos que tengan miedo. Algunos ni siquiera lo tuvimos. Yo vivía en El Salvador pensando cuándo iba a ser mi turno, porque soy abogada, éramos conscientes en lo que estábamos metiéndonos. Tenía información muy delicada, no solamente denunciar los derechos humanos, sino la corrupción del gobierno. Y hemos sido parte de esas investigaciones científicas que hemos entregado esa información porque el pueblo merece saber la verdad. Y como repito, Bukele no puede encarcelar hasta el último ciudadano en El Salvador porque siempre va a haber una voz que va a replicar y que va a decir la verdad. Que antes de pasar al otro tema, te quiero preguntar, la imagen que Bukele está lanzando hacia afuera, ¿qué dicen los organismos internacionales? ¿Qué dicen las miradas de políticos afuera? ¿Qué dicen congresistas, funcionarios, gobernantes? ¿Cómo ves tú, y tú que has tenido contacto en Europa, cómo ves tú
qué imagen, qué representación ha creado Bukele alrededor de este tipo de comportamientos ilegales, arbitrarios, abusivos, oportunistas, utilizando la institucionalidad a su antojo, ocultando el manejo de los recursos relacionado con pandillas, relacionado con el tema del narcotráfico, lo que pasó en Panamá. Un empresario muere bajo su custodia en una decisión arrebatada. Entonces, esa imagen ¿cuál es la imagen que está dando? Y en realidad esto ha generado preocupación desde tu perspectiva en el marco global, en la agenda de cooperación internacional y en las relaciones que puedan haber con otros países. Sobre todo esto de la ley extranjera también, Sí, de agentes fíjate que yo me he extranjeros. reunido con la cooperativa, con la coordinadora, perdón, de las ONGs, con Parlamento Vasco, donde se aprobó una iniciativa de no de ley que viene secundando lo que pasó en el Congreso de Diputados. Y te comento que la próxima semana voy para otro parlamento porque sigue la misma situación de El Salvador que se va a discutir en otro parlamento. Entonces, esta iniciativa pone un enfoque que creo yo que le causa mucho más daño a Bukele que las mismas organizaciones de derechos humanos, porque mira, a él le puede dar a un lado lo que se diga a nivel nacional. A nivel internacional es sensible él todavía la imagen, pero que lo diga una organización de defensora de derechos humanos le da lo mismo, pero que lo diga un político no le da lo mismo. Que se discute en un congreso no le da lo mismo. Que se discute en un parlamento no le da lo mismo. Porque restar políticamente es de alguna manera El Salvador es un país que no se vale por sí mismo, que necesita cooperación, y España es uno de los países que más cooperación le da a El Salvador, Alemania también, entre otros. Entonces, de alguna manera, él necesita tener esas comunicaciones diplomáticas para que se maneje ciertas situaciones, ¿no? Entonces, aquí sí ven con mucha preocupación el tema de la ley de agentes extranjeros porque no están dispuestos a que pase el dinero por el gobierno, mucho menos que le quede no solo el 30%, Franklin, al analizar esa ley, se está quedando como el 50%, porque a todo eso, el 10% a la renta, que el otro 10% sí prácticamente sería la mitad, y que no es un Una daño a las extorsión, dicen organizaciones. algunos. Correcto. Y no es un daño a las organizaciones, sino al pueblo, a donde le llegaba el beneficio, donde el gobierno ni siquiera está haciendo nada. Es decir, como diciendo, si no hace nada, no estorbe. Entonces el gobierno prácticamente no hace nada y al mismo tiempo obstaculiza los beneficios para la población. Entonces, eh, ven de alguna manera el hecho de no querer cooperar y que eso le va a traer consecuencias, porque cuando aquel líder de una comunidad o cualquier persona o familia diga, mire, yo era beneficiada porque hicieron este proyecto para el pozo, para el agua y tal organización ayudó para hacerlo, tal país ayudó, pues mire, esto es importante que ahora las organizaciones lo digan. Este beneficio que venía ya no va a ser posible porque la organización no puede invertir en un proyecto porque el gobierno lo bloqueó. Si a usted ya no le llega el beneficio a su comunidad, culpa del gobierno. Cabal. Directo, directo, y que la gente lo escuche. El gobierno no tiene políticas ni programas sociales ni beneficios para la gente. Culpa del gobierno. Pero la organización estaba de alguna manera, organizaciones beneficiando en algo. Ahora ya no porque lo bloqueó el gobierno. Y Ujú. así hay que decírselo a la gente, para que entienda lo que significa esta ley de agentes extranjeros, porque hay gente que tenés que explicárselo de esta manera y no de la manera técnica, como en otros espacios podríamos discutirlo. Me parece. Entonces, eso es clave en estos momentos para manera de informar. Así que la Ujú. ley de agentes extranjeros lo que viene a hacer es más pobreza en el país, más retroceso educativo en el país, más o se puede perjudicar el medio ambiente, porque son programas, proyectos que las organizaciones estaban haciendo, o por aquellos que tenían un beneficio con el tema del régimen de sección y ya no lo van a tener porque realmente lo bloquearon para las organizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, creo que se ve con bastante preocupación a nivel exterior, pero a nivel político se ve más interés de tocar el tema de Bukele, y eso me Sí. parece muy ideal. Porque yo te voy a decir que mi meta es que este tema de El Salvador se discuta ante un Parlamento de la Unión Europea. Estamos comenzando con Madrid, estamos comenzando con otras.
provincias y esa es una de las metas que como unidad estamos trabajando y pretendemos hacerlo. Como yo les dije y me comprometí, estar afuera, pero nunca va a ser abandonar la lucha que estamos haciendo por el país, Franklin, porque esto es hacer patria. O sea, es que lo que estamos haciendo es hacer patria. Te quiero preguntar sobre esto porque me parece que también está vinculado al comportamiento y a la actitud de Bukele, pero como que no le ha salido tampoco muy bien. Eh, Bukele abre, bueno, y él tenía grandes expectativas de ese asocio y esa relación que creó con Donald Trump. Se va a sentar con Donald Trump al Salón Oval, se da lo que se da y luego instala lo del SECOT. Pero eso como que también fue un disparo al pie. O sea, como que esto del SECOT y meter la manera en que se hace también mostrando humillación, todo lo que vimos en sus spots y esa propaganda que Bukele vendió, como que se le está revirtiendo. Esto de la relación desde tu perspectiva, de la relación que Bukele ha intentado sostener con Trump, ¿le ha sido favorable o está empezando a dársele vuelta y le está generando más costos? Porque muchos dijeron que el interés de Bukele era ganar impunidad, es decir, que Estados Unidos y el gobierno de Trump le generara cobertura. ¿Tú crees que esto está pasando o simple y sencillamente se le dio vuelta la tortilla y lo que Bukele está teniendo es más miradas de todo el mundo en una situación crítica, sobre todo ahora con lo que sucedió? Un juez le ha dado un ultimátum para que empiecen a ver el tema de los casos de los venezolanos que están presos ahí. Sí, mira, no es lo mismo mantener el poder en un país tan pequeño como El Salvador y que puede hacer y deshacer, que es lo que está haciendo Bukele, que hacerlo en Estados Unidos cuando sí existe un poco de contrapesos, ¿no? Que no la tiene tan fácil Donald Trump en el mismo mecanismo de actuar. Y eso es bien importante, porque una potencia mundial hacer lo que Bukele hace sería una carta blanca para que otras potencias mundiales lo hagan y normalicen una situación de enviar a personas que no han cometido delitos, en algunos casos por ser inmigrantes nada más, a un tercer país donde no tiene nada que ver, en vez de deportarlos a su país de origen, donde un Ujú, conflicto en ese contexto, porque estas personas de ningún juez, o sea, nadie responde de ellos más que el mismo gobierno de Bukele. En ese caso, te puedo decir que pudo haber esa comunicación entre Estados Unidos y Bukele de enviar a estas personas, pero si te fijas, han paralizado el seguir enviándolo, porque actuaron como Bukele actúa. Primero hacen la acción y después ven la reacción. Y dependiendo la reacción que traiga, entonces ellos ven si retroceden, si avanzan, si qué hacen o qué no hacen. Pero algo bien importante que pasó en este contexto es el hecho de la tregua entre Bukele y las pandillas. ujú. Estados Unidos no lo defendió. No lo Sí, sí. defendió. Medios internacionales de Estados Unidos le dieron cobertura a la investigación del Faro y políticos de Estados Unidos no lo defendieron. Es como muy tu problema. Y nosotros sabemos, Bukele, que lo que dice el Faro es cierto. Ni te vamos a defender, ni vamos a hablar. Es muy tu problema. Lo dejaron solo en el problema. Entonces, Ujú, ahí es algo bien importante, porque viene siendo el tonto útil de Estados Unidos. No viene siendo el aliado, viene siendo ujú, el tonto útil. Y con hechos, se puede conocer esa situación porque ahora Estados Unidos estaba viendo otra cárcel donde supuestamente iban a mandar en otro lugar a los inmigrantes y ya no a El Salvador, porque entonces ha de decir Estados Unidos, ya se le destapó la tregua entre pandillas y si seguimos mandando a gente con al final va a tener un desgaste la imagen de Donald Trump por culpa de Bukele. Eso no lo van a hacer. ujú. Bueno, vamos cerrando. Voy a leerte un último bloque de comentarios y luego te pido una reflexión. ¿Qué deben hacer desde tu perspectiva, tú como defensora y como parte de una organización de defensa? ¿Qué deben hacer los defensores de derechos humanos en este momento? Cuando hay un ataque directo, dirigido, político y sin tregua contra los defensores de derechos humanos. Uno se pone a pensar, ¿será que ya desarticularon a UNIDEC?
¿Será que ya paralizaron el trabajo de Cristosal? ¿Será que van a detener el trabajo del socorro jurídico? Porque sabemos el papel importante que han jugado, la capacidad de sistematizar, de documentar, de organizar información. Eso no es fácil, requiere tiempo. Y por eso es que, no sé, yo me pongo a pensar, necesita dejar de desarmarlos, porque en realidad están documentando información que más adelante va a tener que rendir cuentas. Voy a leerte los comentarios rapidito, Iván, y de ahí vamos con tu reacción. Dice... Saludos a ambos, dice David Antonio. Dicen que el Faro está a punto de tirar otra buena información. Ay, Mayrito, usted siempre nos anda aquí con información nueva. David, gusto de verlo por aquí, dice. Paulo Cars, gracias por el apoyo. Y dice, gracias por luchar por los que no tenemos voz y que hemos sido silenciados con amenazas de la cárcel, dice. Hay tantas amenazas en este país. Este es un ataque espiritual al que todos ignoran, dice. Gracias por tu apoyo, Paolo. Michi te saluda, Paolo. Ya la máscara ya se le ha caído al monstruo, pero estamos avanzando. El monstruo poco a poco se está desesperando. Eh, Cámaras bien ocultas para las evidencias. Eso es buena técnica, dice. Gracias, Paolo, por colaborar. Bukele está temeroso, pongámosle, porque tiene miedo de llegar a Nueva York preso por toda esa miserable vida. El pueblo está despertando, aun cuando fue vacunado en el 2021. Disculpen, ya he luchado por los afectados. Yo he luchado por los afectados, Cosavi, pero en 3 ocasiones han llegado a mi casa, la policía en grupo, y tengo todos los videos y no los saco a la luz porque me van a meter presa, dice. Preso, dice. Qué jodido, de verdad. ¿Qué va a pasar después de los 6 meses de detención de la abogada Ruth? ¿Qué va a pasar? Porque los van a tener ahí. Por ejemplo, estuvimos hablando hace poco con la hija de Atilio Montalvo, y Atilio ya cumplió un año y no le han dado todavía ninguna audiencia. Entonces, ¿qué está pasando con esos casos? Ibáñez, si nos ayudas a entender un poco. Bukele está desenmascarado gracias a ustedes, mujeres valientes. Cabal, tienes razón. Dedito arriba, por favor, sus likes, 140 likes, tenemos más de 300 conectados ahorita. Es que la abogada Ruth le tocó un angelito a Bukele, dice. Ese es Osiris Luna. Lo denunció por su corrupción con los paquetes que les piden a los familiares de los presos. Frank, aunque ustedes digan otra cosa, aquí en Costa Rica quieren tener a Bukele como con toda su fuerza armada. Así me lo dicen y así piensan los políticos de acá. Pero eso es producto de pura propaganda. Cuidadito, y ustedes tienen un tipo como esto allá. Dense en cuenta, defiendan su país. Libertad para Ruth. David que se lo lleve, dice, llévenselo, es inútil. Sandra Rivas, exacto, dice, ahí se los dejo ver. Vamos, gente, sumemos más like. Libertad para los presos políticos. Trump aquí ya lo pararon, aquí no manda Donald Trump ya. Ahí se le está poniendo la cosa complicada. Saludos, Frank, gracias desde San Salvador, bendiciones. Gracias, Guillermo, un abrazo. Compartan y denle like, por favor. Dígale a su gato, a su chucho, que vengan a dejar su like, dice. Chambros, hey, Frank, la siguiente es Ingrid. Verás lo que te estoy diciendo. Así lo de Ruth, eso no dejarlo morir y darle y darle. Bueno, esto es lo que está pasando, ¿verdad? Eh, Fran, tengo algo que todos no tienen en contra de Bukele, dice. Salud, licenciada Ivania, un abrazo, bendiciones. Esta persecución de Bukele es peor que lo de las pandillas en el COVID-19. Que se lo lleve con todo y soldados a Costa Rica. No sabe qué problema tenemos en El Salvador. Bueno, ahí te dejo los comentarios. Libertad para Ruth López. A ver. ¿Cómo ves la realidad de lo? Porque aquí estamos hablando de 3 organizaciones importantes, Cristosal, UNIREC. Imagínate cuánta gente ha tenido apoyo. Y yo no descarto que también Movir está en la mira de Bukele, porque lo mencionó allá en Costa Rica, ¿te acuerdas? Eh, Organizaciones que han sido un gran alivio, un gran auxilio para mucha gente pobre, porque no saben cómo contratar un abogado, no saben cómo enfrentarse. Hay gente que no sabe ni leer. Es que a esa gente estás hablando, ¿cómo le ayudas? Entonces, ¿qué deben hacer estas organizaciones?
¿Y qué pasaría si en realidad Bukele desmonta estas organizaciones, Iván? Mira, yo creo que lo más importante es no dejarle al enemigo que gane con desarticular una organización. Siempre hablábamos nosotros que si recibíamos un golpe, ¿quién iba a ser nuestro sustituto o cómo se iba a mantener el trabajo? UNIDED no lo han desarticulado. Simple y sencillamente no están visibles algunos rostros que nosotros pretendemos proteger para que se siga haciendo el trabajo. Y que los Ujú, rostros visibles sigue siendo el licenciado Rudy Joya y mi persona como voceros del instituto y ujú, de la organización. Entonces, ¿lo hacemos de manera exterior? Sí. ¿Y el trabajo está efectuándote? Sí, porque ahora estamos haciendo un trabajo a nivel internacional que otra organización no había tenido la oportunidad de hacerlo, Franklin. Y para aquellos que creen en Dios, pues quizás fue un propósito que nos quedáramos acá. Y el propósito, pues nosotros los hemos comprometido a seguir precisamente en esta lucha. Eso por una parte, no. Ahora, lo segundo es el trabajo técnico que algunas organizaciones tengan que se mantenga por aquellas personas que seguimos. Nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es que desde UNIDED hacemos asesorías colectivas y desde la pantalla, hay una pantalla y desde así, desde vía virtual, estamos con las personas y las personas nos están preguntando. Y mira, y las personas nosotros les dijimos, si ustedes ya no quieren que nosotros las representemos el momento que ustedes nos digan para saber con cuántas personas vamos a contar. Franklin, ninguna persona se fue, ninguna. Y eso te dice mucho por el tipo de trabajo que tú has hecho ahí. Entonces, nosotros seguimos trabajando bajo otros mecanismos menos visibles, con más protección, más seguridad y con personas que siguen dentro del voluntariado también en esto. Como te repito, hay gente que lo hace por hacer patria, más allá de cualquier otra cosa. Y creo yo que también en Movir es algo que se caracteriza, porque en Movir tienes a las personas, a las madres, a las hijas, a las hermanas de todas estas personas detenidas. Mira, yo recuerdo que era diario lo que yo escuchaba de sufrimiento. Y yo, en algunas ocasiones, ellas podían conocer mi caso personal, otros no lo conocían, pero como uno lo vive en carne propia, yo soñaba con estar en una de esas audiencias del régimen y poderme dirigir a los jueces y sacar todos los temas de derechos humanos para que no dejaran a esas personas detenidas. O sea, el golpe a unidad no solamente fue directo a nosotros, sino a toda esta gente que estábamos ayudando. Ahora, ¿que vamos a seguir porque van a estar otros ahí? Sí, claro que sí lo van a hacer. Y Conmovir es otra organización que es voluntariado, que es el propio dolor del régimen. Son las otras víctimas, la otra cara del régimen de sección. Que ahí no hay ninguna organización que esté inscrita o que tenga algún beneficio económico o algo por el estilo, no. Ahí es un acompañamiento que hay que reconocerle, por ejemplo, a Samuel, a don Alfredo, a Sonia y otros ahí involucrados que han venido, ¿verdad?, en ese acompañamiento con el dolor de estas madres y de mujeres que han dado la cara y que siguen, porque son ellas, ya tienen a sus hijos presos, ¿qué más van a perder? Ellas mismas dicen, miedo no tenemos. O sea, es la carne propia del amor de madre que tú puedes visibilizar en Movir. Y ahora con el tema de socorro jurídico igual. Obviamente, de Cristosal igual. O sea, Cristosal ha venido a destapar la corrupción y Ruth lo vino haciendo. Es la persona de las personas que más denuncias ha hecho en contra de los funcionarios de este gobierno. Entonces, de alguna manera yo lo que diría a la organización es resistencia, lucha, constancia, organización, protocolos de seguridad y que siempre existan las otras personas a cargo de la organización, porque lo que no podemos permitir es que una organización ya no exista por culpa del régimen de Bukele. No, otras personas tienen que continuar nuestro trabajo. ujú. Eh, Te voy a leer esto, mira, fíjate que ahora me hablaba en el transcurso de la mañana, porque se me olvidó mencionarlos, sobre todo hoy, que fue la caminata. Eh, Me decía Peter Nataren, hoy en la mañana, que la Cámara, él me decía así, mira, la Cámara ha, vamos a ver si lo logro ver acá, ellos han solicitado que se, se nombre a otro juez, porque el juez Hugo Banzer, que estaba llevando el caso, había actuado como parte de la guardia, ¿ya? Fue guardia él.
y estaba llevando el caso de un caso, ¿verdad? Pero lo que me dice Peter, aquí te lo quiero leer, esto es una buena noticia, creo yo. Por eso hay cosas en las que todavía uno puede tener fe y confianza. Dice, lo último en el caso Santa Marta, la Cámara de San Vicente apartó al juez Hugo Banzer y lo ha sustituido por una jueza de Zacatecoluca. Eso es una buena señal. ¿Cómo lo ves tú? Por una jueza de Zacatecoluca. Yo tengo mapeado algunos jueces, Franklin. Mira, Ajá. No, es, aquí tengo parte de la resolución que me manda, quiero ver si la puedo ver. Dice, sí, mira, dice, cuando como hubo una consecuencia de conferencia. de la elaboración de la recusación con base a los artículos 68, 69, 72, se deberá separar al funcionario judicial licenciado Hugo Banzar Flores Alas y se designará a la licenciada Dolores del Carmen Lizama Vázquez, jueza suplente del Tribunal de Sentencia de Zacatecolupa, Departamento de La Paz, para conocer del presente proceso penal con referencia número, y aquí aparece C-142-100-1-2024 del Tribunal de Sentencia de San Vicente para conformar el Tribunal Colegiado. Cámara Tercera Sección del Centro San Vicente. Vaya. Mira, yo no tengo buena experiencia con las personas que me estás diciendo, te voy a decir por qué. Bueno, porque Ujú. los casos políticos, como el caso Monarca, lo vio el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca. Esa fue una Ah, jueza que yo denuncié, pero no es ella, no es es ella. otra. No es ella, es la suplente de ella, la que Ala. han puesto. Entonces, y Como, cuando como, fue di- las. como dice que salimos de una para meternos en cinco. ¿Ah? Por eso te digo que en los casos políticos y con los jueces y todo eso, yo siempre, antes de ir a enfrentar una batalla, iba a medir el terreno, con quienes nos Sí. estamos enfrentando. Y recuerdo Ujú, yo que en una conferencia que nos invitaron del caso de Santa Marta, yo fue una de las primeras cosas que les dije. Si este caso va a San Vicente, averigüen quiénes son los jueces. Fue una de ujú, mis primeras sugerencias. ¿Por qué? ujú, Porque también cuando separaron el caso de mi hermano como caso político, lo enviaron para San Vicente también. Es que ellos tienen bien detectado a dónde tienen su gente. Y eso es bien importante destacarlo porque desde ya, si está el nombre de quién es, comiencen a investigarlo, porque yo me llevé sorpresa. Cuando el caso Monarca en Zacatecoluca fue al juzgado de instrucción, la jueza se llamaba Miriam, si no me equivoco, Argueta, ella, cuando comencé a investigar, era de las juezas que tenían que haber salido con la reforma que hizo Bukele de las personas que tenían edad de 60 y no la sacaron, la mantuvieron. Sospechoso para mí. Después comencé a ver que el hijo era juez de familia recientemente de los nuevos nombrados. La hija era jueza de lo civil en otro departamento recientemente de los nombrados. Y la ah, otra hija estaba como jefa de un hospital ahí en Cojutepec. Todos los no, hijos bien ubicados, el familión. no. Son sorpresas. ¿Y cómo no Rueda le de va a servir al caballitos hacen esto. régimen? Qué yucao. Correcto. Entonces ahora será de investigar. Por eso les pongo este ejemplo. Será de investigar qué es lo que está pasando. Porque la jueza, por ejemplo, de Zacatecoluca, la que denuncié, nunca había sido jueza, no tenía experiencia en la judicatura, había sido defensora de derechos humanos e incluso tuvo un caso que lo dejó a medias y fue el de Banda Pignato, porque hasta fue defensora de Banda Pignato y lo dejó a medias. Y No. después la magistrada Daisy la empadrinó para que fuera jueza de Zacatecoluca. Te estoy poniendo cómo son los Casos jueces concretos. en El Salvador, casos concretos con pruebas que se investigaron. Lo mismo le digo con estos jueces que están llevando los casos políticos, investiguenlos porque comienzan a salir los trapos sucios de ellos. Cierro con esto. ¿Hasta dónde crees que va a llegar Bukele, Ivani? Mira, él no tiene límites, pero tenemos que frenar esos límites. Y ante eso, sí lo digo, pueblo salvadoreño que está en El Salvador, que despierte, que se organice y los que estamos en el exterior también. Comités en Estados Unidos, la diáspora, comiencen a hacer conciencia, que Bukele ya no tenga ni el más mínimo respaldo para que precisamente primero su popularidad caiga, porque yo te voy a decir, que si es el tonto útil de otros
políticos y de otros países es por esa popularidad que pretenden ocuparla para ocuparla de medios o de modelos con otros países. Cuando Sí. Bukele ya no tenga ese respaldo populista, entonces cada vez va a ser más insignificante y menos útil. Entonces hay que comenzar con esa lucha. Ivania, te voy a dejar porque vas a ir a dormir ya. Ahí creo que es la una ya, va, ya estamos. Tú vienes del futuro, como dicen algunos ahí. Te agradezco, de verdad, te mando un gran abrazo. Eh, Te queremos mucho, de verdad. Eh, yo creo que ustedes como mujeres, imagínate lo que nos decía Peter en una vez que platicamos en este programa y nos decía, hemos recibido también señales de que quieren capturar a Vidalina. Imagínate. Y esto de la ley de agentes extranjeros puede servir de excusa porque es una fundación, una organización y la pueden calificar de que está haciendo no sé qué cosas. Y bueno, él dice que anda gente, bueno, hasta en los techos dice que han encontrado gente, imagínate, en la comunidad. No estamos en un momento sencillo, pero sin duda alguna, ustedes, mujeres valientes, que siguen al frente de estos temas, que no se achicopalan y no se, ni un paso atrás, creo que nos dan valor a muchos que estamos también siendo parte de este ejercicio. Te mando un gran abrazo a Rudy también, admiro el trabajo que hacen y espero que esta situación de alguna manera vaya o tope de un solo, como dicen, a mal tiempo, darle prisa, ¿va? O Sí, de alguna sí, manera vayamos encontrando la luz al fondo del túnel. Un enorme abrazo y gracias por tu tiempo, Iván. gracias, Franklin. Un saludo a todos los que nos escucharon y el interés que le ponen también a estos espacios. Así que un abrazo.